Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía que es transmitido por los canales de la Unión Nacional de Periodistas del Guaya. Hoy día contamos con la presencia del economista Uriel Castillo Nazareno, quien va a analizar la segunda vuelta electoral que se ha llevado a cabo, cómo van a ser los resultados, etc. Ya volvemos. Estamos de vuelta en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, y como lo anunciado, estamos para dialogar con el economista Uriel Castillo sobre la actual coyuntura político-electoral del país. Bienvenido, economista, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuál es su análisis, su percepción de esta atmósfera que al menos se percibe en gran parte de la ciudadanía respecto de los resultados electorales? Hay una especie de sombra respecto de la transparencia en cuanto a los reales resultados electorales, particularmente el abogado Jaco Pérez ha señalado, porque iba y se lo ubicó durante casi una semana en el segundo lugar, listo como para el balotaje, y luego como que sucede un hecho que no ha explicado todavía, que inclusive hoy ha motivado la intervención de la Contraloría del Estado y la Fiscalía, que han pedido un peritaje sobre el software informático del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido y gracias por... Gracias a ustedes por la oportunidad, siempre tan oportunos con las coyunturas políticas del Ecuador. Sí, bueno, es el tema de hoy, es una circunstancia verdaderamente especial la que pasamos. Vale la pena decirlo. Considero que esta debe ser una de las circunstancias más particulares que hemos vivido en los últimos 40, desde que entramos a la democracia en el 78. Verdaderamente, por no decirlo menos, por decirlo de manera no tan escandalosa, una cosa especial lo que vivimos. Se ha visto que nadie menciona, yo escucho a los compañeros o a los que están ahí en el Consejo Electoral y no mencionan los artículos del Código de la Democracia, por ejemplo, en los cuales se soportaba ese famoso diálogo de acuerdo en el cual todo el aparato electoral del Ecuador, junto con el aval de la OEA, se sientan para que los dos candidatos, Pérez y Lazo, generen un acuerdo. Yo no sé en qué parte de la ley está ese elemento, no lo citaron. Entonces creo que hay allí una base de ilegitimidad que comienza poco a poco a crecer. También hay que recordar un hecho que fue particularmente interesante, que el día que se da los resultados del conteo rápido, aparece la presidenta Atamay diciendo que el que iba segundo era Jaco Pérez. Le daba a Jaco Pérez unas 40 décimas porcentuales por arriba de Lazo. 10 minutos después de la conferencia de prensa aparece el consejero Pita y cambia, y ahora dice que ha habido un error, que el que va arriba es Lazo con 40 puntos porcentuales, décimas de puntos porcentuales. Entonces todo esto evidentemente nos pone a pensar en qué está pasando en el Consejo Electoral. Luego hay todo este escenario de la
Contraloría y la Fiscalía, que tratan de intervenir dentro del proceso electoral, dentro de las funciones que le competen al Consejo Electoral. Ellos lo saben muy bien, ellos saben que eso es un tema muy delicado lo que están haciendo, sin embargo intervienen, y nada más y nada menos, para tomar la base de datos, el software con la base de datos del Consejo Electoral. Evidentemente que eso prende las alarmas y llama profundamente a la reflexión a los otros candidatos que están hablando de golpe a la democracia, ¿sí? Allí el candidato Arauz hizo incluso una rueda de prensa y hablando del golpe a la democracia, y si vemos las redes, hay diferentes youtubers que lo tratan muy detenidamente, no en el Ecuador, son youtubers internacionales que se están pronunciando muy fuertemente sobre estos hechos. Entonces uno no deja de preguntarse qué está ocurriendo dentro del Consejo Electoral. Bien, eso como elementos de forma, digamos, los expresados, los que nosotros podemos verlo directamente. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Normalmente, en términos generales, en este gobierno, en estos 4 años del morenato, nosotros nos hemos encontrado con cosas verdaderamente extrañas que tienen este mismo tinte, ¿no? Este mismo tinte. Por ejemplo, la ley, cómo se aprobó la ley humanitaria. Eso también tuvo una serie de circunstancias raras y es básicamente el trato de la pandemia. Recordemos todo el tema, cómo trataron el tema de las fundas de los cadáveres, los ataúdes de cartón. Bien, o sea, todo esto siempre lleva de fondo una situación de que uno no se explica de las descoordinaciones y la forma en que este Estado, este gobierno, o las diferentes funciones del Estado que tenemos ahora, logran ejecutar su función. O sea, yo creo que lo de fondo es que estamos frente a la crisis de una institucionalidad verdaderamente grave en el Ecuador. Sobre eso, permítame, justamente me asaltaba la inquietud con lo que usted acaba de señalar, que realmente estamos en una crisis de la institucionalidad democrática. Y me traía al recuerdo y a colación el hecho que ya en el 2017 también se cuestionó el triunfo, en este caso del señor Lenín Moreno, frente a Lazo, porque hubo un apagón, ¿no?, informático electoral de 2 horas 15 minutos. Cuando volvieron a darse a conocer los datos, resulta que ahora sí el señor Moreno estaba en primer lugar, cuando 2 horas atrás estaba en situación contraria, estaba el señor Lazo adelante. Así es. Entonces, de alguna manera como que vivimos una democracia del fraude y de la opacidad, la falta de transparencia en términos de quién a la larga decide cuál va a ser el nuevo presidente de la República, porque realmente el propio tribunal o el Consejo Nacional Electoral de ahora ha tenido una serie de traspiés, por llamarlo bondadosamente, sí. En términos de todo lo que ha gestionado, administrado para el proceso electoral. Entonces, realmente hay una crisis profunda de la institucionalidad democrática en el país. Sí, a eso es lo que estamos viviendo hoy, está muy claro aquello. Y quiero volver al tema del acuerdo, el famoso acuerdo que estaba gestionándose entre los candidatos Lazo y Pérez. Eso es un tema que hay que destacarlo y mirarlo con atención. O sea, ese acuerdo debió haberse viabilizado, no, digamos, si los 2 principales actores para entrar al balotaje a la segunda vuelta estaban pues de acuerdo y lo hicieron en forma pública, que hay que señalar de manera abierta, transparente ante la ciudadanía, con el aval del Consejo Nacional Electoral, con los observadores internacionales, ¿debió viabilizarse o no? No, porque hay una ley, o sea, hay una ley y hay un proceso electoral que es muy claro. Entramos en un proceso electoral, hay votos de lado y lado, y se aplica la ley con respecto a quién gana y quién entra a la segunda vuelta. Eso dice la ley. Si uno de los candidatos, según la ley, está inconforme con lo que pasa, puede impugnar, ¿correcto? Pero tiene que haberse contabilizado
haberse proclamado las votaciones y luego tiene que tener actas y una serie de cosas. Bien, perfecto. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Que los dos candidatos podían haberse puesto de acuerdo? Sí, podían haber generado un acuerdo, estamos totalmente en fase con aquello. Pero no con el aval de la estructura del Estado. Ese es el problema. El problema es que el Consejo Electoral presta toda su estructura y avalado con la OEA para que dos candidatos se acuerden en perjuicio de un tercero. Ese es el problema. Eso se llama acuerdo colusorio. Y eso lo saben bien los abogados y lo sabemos los economistas. O sea, cuando dos se ponen de acuerdo para derrotar a un tercero, eso no puede ser. Puede ser de manera privada, ellos podrían haberlo hecho abiertamente, pero sin el aval del Estado. Sin que el Estado le preste la estructura. Hace un acuerdo colusorio que a todas luces estaba llena de imprecisiones. ¿Por qué? Porque cada uno va con sus agendas y la preocupación es evidente que los más interesados del acuerdo no eran los Lazo y Pérez, sino que había terceros jugadores que estaban más interesados y por eso prestan la estructura del Estado. ¿Sí? Había que llegar a un acuerdo y lo dice la presidenta Tamay, lo dice. Estamos felices por llegar a un acuerdo, dice Tamay. Y presenta que hay que escrutar, hay que revisar el 100% hay que recontar el 100% de las mesas en Guayas y el 50% de 16 provincias. Bueno, te anuncian que van de movilizaciones, sí. Ya están inscritos por llegar, mañana se activan. Sí, claro. ¿Qué puede incidir esto en los resultados? Pero esas movilizaciones es producto de esta imprecisión. Y ese es el punto. Esta imprecisión genera unas expectativas. ¿Por qué? Porque el candidato Pérez va con la esperanza de quebrar al candidato Lazo en el acuerdo. Dice, yo puedo sumar a Lazo y el equipo estaba seguro de que así lo íbamos a poder hacer. De hecho, que el reconteo, el acuerdo de recontar, etcétera, tenía ese objetivo. Y Lazo iba con la agenda contraria, de quebrarlo a Yaco y sumarlo a su lógica. Nos queda un minuto. ¿Cuál sería su mensaje en términos justamente de la paz, la democracia y la institucionalidad transparente para el país? Sí, que este tema no se resuelve de esa manera, que la estructura del Estado tiene que mantenerse en su lugar, pedirle paciencia al movimiento indigenista. Yo lo he dicho, y aquí mismo en este espacio lo he dicho, el Yacu es desde la perspectiva indigenista, es un éxito indiscutiblemente, no hay que perder los papeles, este proceso todavía sigue. Esa marcha a Quito los lleva a un camino ciego, porque una vez que estés en Quito y marches, de ahí te tienes que regresar simplemente, porque no van a cambiar los. Entonces sí, ese mensaje de que este juego es de largo plazo y que la democracia es importante que la tengamos presente a partir de las instituciones que la garantizan. Gracias, economista Uriel Castillo, y ya volvemos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Nos encontramos con el licenciado Juan Centurión Onofre, máster y ex docente de la Facultad de Comunicación Social, que recientemente ha hecho una nueva obra literariana. ¿Nos podría decir el nombre de su libro? El libro se llama La democracia después de la pandemia. ¿En qué se basa esta interesante obra? Bueno, es lo que está ocurriendo en el país, por eso le he puesto el nombre, La democracia después de la pandemia, porque este país requiere otra democracia, porque la democracia que tenemos es una falsa democracia, es la democracia de los ricos y para los ricos, de la plutocracia, de las oligarquías, ellos que han hecho esa democracia para beneficiarse del control del Estado y del gobierno y saquearlo. Ese es el origen de la corrupción, pues. Porque un pueblo que no lo toman en cuenta,
como es el pueblo ecuatoriano, que no lo toman en cuenta, está destinado a ser servil o siervo de los ricos nada más, y es lo que se ha convertido en el Ecuador. Pues entonces ahí hacemos un análisis somero de esta, llamemos mal llamada democracia representativa, ahí le llamamos democracia representativa oligárquica, donde asaltantes, cumbiamberos, futbolistas, rateros, sinvergüenza, son los que no representan en la asamblea. Entonces, eso es malo, pues, para un país eso es malo, ¿cómo es posible? O sea que usted también piensa que ahora en estas nuevas elecciones no va a haber un cambio en este país. No va a pasar nada porque todo es un esquema, pues. Todo es un esquema. Mire, a mí algunas personas, dirigentes de organizaciones sociales me dijeron para que yo sea candidato a presidente, pero eso es absurdo porque las oligarquías han hecho la estructura del Estado para que solamente los ricos puedan tener posibilidad, los ricos, los alcahuetes de los ricos, puedan tener posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Porque primero necesita un partido político legalizado. ¿Cuánto le vale? Siquiera unos $500,000, que no hay. Y una campaña política por los esquemas que han desarrollado los que se han apropiado del país, siquiera vale 3, 4 millones de dólares que tienen que tirarlo a la basura prácticamente porque no va a ganar. ¿Por qué no va a ganar? Porque primero la cancha es de las oligarquías, la pelota es de ellos, el árbitro es de ellos. ¿Cuándo va a ganar? Pues si los que cuentan los votos son los que ganan, si en este país por más de 100 años los presidentes han sido producto del fraude, del timo, engañando a la ciudadanía. Vela Ibarra cuántas veces ganó con fraude. Y aquí también este mismo presidente, hubo una denuncia entre Guillermo Lazo y él de que hubo incorrecciones en las elecciones. Entonces aquí todo es incorrección. El origen de esta falsa democracia es incorrección. Entonces, un ciudadano que se participe en elecciones va a perder, pues. ¿Quiénes son los que van a ganar ahora? Los mismos de siempre. ¿Y cuándo llega el pueblo al poder entonces? Bueno, cuando deje de ser servil, pues, el pueblo de Guayaquil mismo, fíjese usted, el pueblo de Guayaquil, que hizo la revolución alfarista, pues aquí en Guayaquil, porque empezó la revolución de 1895, de junio, que triunfó, triunfó Eloy Alfaro. La revolución del 28 de mayo, el 9 de octubre, y cuántas revoluciones aquí, a Velázquez Ibarra de aquí que salían, que los estudiantes tumbaban a estos malos gobiernos. Y ahora ¿qué pasa? Se han refugiado en el silencio. ¿Por qué? Porque los medios de difusión ideológica han convertido al pueblo en serviles, pues. Por eso agachan la cabeza y nadie reclama y nadie dice nada, mientras están... Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Como ustedes pueden darse cuenta, hemos visto la entrevista que se le ha hecho al licenciado Juan Centurión respecto a su última obra literaria, pero él habla ya de un fraude electoral, Richard. O sea, él ya avisoraba lo que podía pasar ahora en el Ecuador y que toda la vida ha sido lo mismo, que en el Tribunal Supremo Electoral ha habido fraude. Lamentablemente, para muchos analistas, la actuación del Consejo Nacional Electoral raya justamente en actuaciones de carácter fraudulento. La democracia se ve empañada de esta sensación, de esta percepción de la ciudadanía de que definitivamente aquí se ha hecho fraude. Y en contra del candidato a la presidencia, el abogado Yacu Pérez. Y en realidad los resultados van a ser bastante críticos porque muchos podrían optar, ciudadanos, ciudadanas del país, por
ausencia electoral, por votos nulos, votos blancos, en respuesta como voto castigo a esta actuación que, entre comillas, de esta democracia que, como acaba de decir el propio entrevistado que tuvimos hace un momento, dice, pues simplemente aquí la democracia, la institucionalidad se demuestra que no es transparente, le falta transparencia, le falta mucha aplicación de las normas que diga que toda la voluntad popular se ha respetado tal como ha sido expresada. Y toda la actuación pues dice totalmente lo contrario. Así es. ¿No? Ahora, Richard, yo veo una cuestión. ¿Cómo ves tú el enfrentamiento en esta segunda vuelta entre Arauz y Lasso? Para mi punto de vista, Lasso tiene 19 puntos ni sé cuánto, pero Arauz tiene ya el 40%. Y mucha gente, con lo que pasó con Yacu Pérez, no le va a dar el voto al banquero. Porque ahorita se ha creado una cuestión en las redes sociales, y lo hemos visto. La gente dice que el país está dividido en dos partes, los correístas y los anticorreístas. Entonces, y ahora hablan de hay que salvar la patria, y que como hay que salvar la patria, tenemos que dar el voto por Guillermo Lasso, a pesar de que sea banquero y que no nos vaya a resolver en ninguna forma en los problemas del país. A ver, aquí cabe una reflexión. Primero, indudablemente que oficializado los datos, los resultados electorales del pasado 7 de febrero, ¿no?, de la elección de presidente y vicepresidente para el país particularmente, queda a los candidatos que se sientan afectados, ¿no?, con estos anuncios oficiales del CNE, interponer todos los recursos legales que consideren pertinentes. En este caso entiendo que Pachacuti como organización política y el candidato Yacu Pérez ha interpuesto, y también pues hay una gran movilización indígena que llega o ya llegó a Quito. Una parte hoy día y mañana la otra. Entonces eso va a implicar también pues, un tipo de confrontación en las calles por parte de la ciudadanía indígena particularmente y otros sectores. Ahora, lamentable es que con esta opacidad, ¿no?, con esta falta de transparencia en los resultados, el mismo proceso de balotaje de la segunda vuelta se va a ver afectado, porque va a haber una reacción ciudadana respecto de que justamente el que entró prácticamente arañando las paredes electorales para poder estar en la segunda vuelta, en este caso el señor candidato Guillermo Lasso, que debería haber tenido una votación mayormente significativa por todo el aval político que significó la alianza con el Partido Social Cristiano y toda su maquinaria política, electoral, organizativa. Sin embargo, pues realmente sus resultados, quieran o no, son bastante magros, escasos. La gente no confía. La gente no le ha depositado con amplitud los votos, porque habiendo tenido dos participaciones anteriores, con los ingentes recursos que también manejan, y solo, más bien hemos visto que ha retrocedido, ¿no? No ha sido una ganancia, claro, ha sido una pérdida. Ha retrocedido en cuanto a porcentaje electoral en esta participación. Solamente gana la provincia de Pichincha y Galápagos. Ni siquiera Guayas, imagínate, ni Guayas. Entonces realmente esto lo pone en situación endeble, crítica, electoralmente hablando, para decir que tiene posibilidades de confrontar y superar la votación de la lista 1 del señor Arauz, auspiciada por el correísmo, ¿no?, que alcanza el 32%. Pero pienso que de pronto el país va a tener que hacer una amplia reflexión bastante aguda, sesuda, respecto de las opciones que podría tener en esta segunda vuelta electoral, y esperemos que eso sea lo mejor, realmente, ¿no? Porque nadie quiere la vuelta del autoritarismo, nadie quiere la vuelta de la corrupción en el país. Entonces hay que votar por Lasso.
Pero tampoco quiere el país justamente un banquero que deviene político y que indudablemente invierte en el proceso electoral por alguna razón, pues no. Así ¿no? es. Al cuento con eso que quiere ayudar a la patria, que quiere ayudar a la democracia. Inversionista es inversionista en todos lados. Entonces, a la reflexión mayor del país para tomar la mejor decisión sobre esto. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Frente a Frente, un diálogo en la ciudadanía, que es transmitido a través de los canales de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas. Muchas gracias.